Así también que tocar muchas puertas para que le paguen. Entonces vamos a tocar este tema que es muy interesante, patologías tempranas en obras. Antes de que quiten este título, yo les diría, el título debería ser situaciones patológicas, hallazgos de patologías tempranas en obras. Les vuelvo a recordar, la palabra patología se utiliza como una ciencia. La ciencia es la ciencia que estudia las enfermedades de las construcciones o edificaciones en general. Entonces, esta palabra patología fue copiada de la patología de medicina, recordando que la medicina es muy antigua. Por ejemplo, en la Biblia, el escritor del libro de Lucas era médico, él que vivió en los tiempos de Jesús, pero ya los griegos hacían operaciones, los romanos también, antes lo, también hacían operaciones y hacían muchos tipos de intervenciones al cuerpo humano. Y cuando hablamos de patología, tenemos que remontarnos a la antigüedad, porque en Colombia la ciencia de la patología es relativamente nueva. Por eso hay mucha ignorancia todavía. Por ejemplo, a los ingenieros de la edad mía, que son jóvenes como yo, la patología a veces no les entra, no les cabe en la mente cuando le dicen ningún concreto es eterno. Entonces, ¿cómo así? Si cuando estábamos estudiando hace 40 años nos decían que el concreto era eterno, que era una roca durable. Es mentira. El concreto no es eterno. Y lo peor es que los cementos de hoy en día tienen muchas adiciones, muchas puzolanas, y no es cemento puro. En mi época, hace 30 años, existía un cemento marca Caribe, que esta empresa que hoy es Argos compró todas esas empresas, y Caribe era un cemento puro de exportación. Por eso muchos edificios bien construidos de la época de antes están mejor o se comportan mejor por durabilidad y aún por cargas verticales que muchos edificios nuevos. Estas adiciones que hoy en día tienen los cementos hacen que los cementos no sean puros y en teoría generan mejores comportamientos, pero vamos a ver aquí qué es lo que sucede, porque los cementos nuevos necesitan más cuidado, más pechiche, como digo yo, en la etapa inicial, en los primeros días, que los cementos que son puros. Vamos entonces a entrar en materia. Ya entramos en materia, pero vamos a continuar. Sigamos entonces. Patología del concreto. Ese es un título. Ahí sí cabe. Dice, la patología del concreto se define como el estudio sistemático de los procesos y características de las enfermedades. Nunca se le olvide esa palabra. El concreto se enferma, sí, señor. La pintura se enferma, sí, señor. El mortero se enferma, sí, señor. El acero se enferma, sí, señor. Los materiales de construcción se enferman, todos se enferman. Todos los materiales de construcción. O los defectos y daños que puede sufrir el concreto, sus causas, sus consecuencias y remedios. Se entiende por patología aquella parte de la durabilidad. Esa palabra nunca se les olvide. Cuando usted le hablen de patología del concreto, relaciónela con enfermedades del concreto, pero también con durabilidad del concreto. Parte de durabilidad que se refiere a los signos, causas posibles y diagnósticos del deterioro que experimentan las estructuras del concreto. Y ahí vemos un pedazo de concreto agrietado, fisurado. Sigue, por favor. Fisuras en el concreto por retracción y temperatura. Antes de continuar, yo quiero que tengamos claro qué diferencia hay entre una grieta y una fisura. No, esos son conceptos que en el común de la práctica de la ingeniería se han, se han pasado de boca en boca. Es como cuando le echan un chisme, que se lo cuentan a este, se lo cuentan al otro y al otro. Les voy a decir, ¿qué dice la literatura? De la literatura, les voy a explicar. La ciencia de la patología, como les decía anteriormente, en Colombia es nueva.
Pero en Europa nosotros tenemos construcciones construidas o realizadas por romanos, por civilizaciones muy antiguas que hoy en día todavía están en pie. ¿Por qué? Y sufren terremotos y están en pie. Todas esas catedrales bizantinas del siglo X, del siglo XV, están en pie. ¿Por qué? Porque aquí hacemos una casita de 2 pisos y está toda agrietada al poco tiempo, ¿verdad? Porque resulta que los materiales con que se construían aquellas estructuras son de excelente calidad y son durables. Las pirámides de Egipto, ya hay unas que se están deteriorando, pero ¿cuántos años tienen? Tienen millones de años, miles de años, y resulta que están en pie. ¿Por qué? Porque tienen materiales durables. Los técnicos o científicos, entre comillas, de aquella época, escogían los materiales con que se iban a realizar estas grandes, majestuosas obras. Tenemos en Roma, los romanos construyeron acueductos que todavía existen, piscinas que todavía existen. ¿Y por qué nosotros las piscinas, la mayoría se están habilitando hoy en día? En Colombia casi todas las piscinas se están fisurando. Entonces vamos aquí, ¿qué grieta y qué fisura? Dice la literatura, que grieta es, en alguna literatura dice que la grieta es cuando la hendidura pasa más del 50% del espesor o la altura del elemento estructural afectado. Otra literatura dice que grieta es cuando la hendidura, no importa el grueso, no importa si es 1 milímetro, si es 2 milímetros, si le cabe la mano, no importa. Si la hendidura atraviesa todo el elemento estructural. Ejemplo, muros de una piscina, muros de un tanque, en concreto reforzado. Hay veces que tienen un hilito y usted ve que ese hilito, cuando llenan el tanque, una fisurita de 1 milímetro empieza a llorar y a llorar y a llorar. El propietario del tanque o de la piscina no te va a recibir ese tanque llorando agua, filtrando agua del interior hacia el exterior. No te lo va a aceptar porque el concepto de piscina o tanque significa que está en el agua estancada, es decir, que no pasa a través de ese muro. Por lo tanto, eso, aunque tenga 1 milímetro, es una grieta. ¿Bien? Fisura es cuando, aunque sea pequeñita, no atraviesa todo el elemento, se ven las fisuritas en columnas o muros y ellas no atraviesan el elemento. A veces son superficiales, a veces tienen una profundidad menor que la mitad del espesor del muro o de la columna o de la viga. Esa es fisura. Entonces, clasificando por lo que dice la literatura de patología, la fisura, no importa el ancho que tenga, lo importante es que cuál es su profundidad. Atraviesa más del 50% o no, o atraviesa totalmente o no el elemento estructural. Entonces, ese es el concepto, claro, de grieta y fisura. Partiendo de ahí, vamos a estudiar entonces más. Esa es una de las ramas más importantes de la ciencia de la patología, porque usted tiene que entender cuál es el génesis, el origen y el tipo de grieta o fisura que se está presentando. Algunos, gracias, muy amable, algunos ingenieros jocosamente decían, la grieta es la del vecino, la fisura es la que se me presentaría. ¿Por qué? Porque no había un concepto real de qué era grieta y fisura. Hoy en día hay literatura. Yo estudié en la Universidad de Cataluña, de España, vía online, en la Universidad de Santo Tomás, aquí presencial, que tienen una sede cerca de la catedral, y he estudiado en muchos online, en muchos seminarios, también en congresos que he estado en patología. Y definitivamente hoy en día hay mucho conocimiento, mucha literatura, y en Europa hay códigos, en Norteamérica también, pero me gustan más los códigos europeos porque ellos tienen mucha más experiencia en resolver problemas con la ciencia de la patología. Una de las principales causas del agrietamiento del concreto es el fenómeno de retracción, definido por el American Concrete Institute como una disminución en el volumen del concreto con el tiempo. Es debido a los cambios en el contenido de humedad y cambios físico-químicos en el concreto, los cuales ocurren sin la presencia de esfuerzos atribuibles a las acciones externas del concreto. El concreto
cuando está en sus etapas iniciales, cuando tiene un día, ¿cuál es la resistencia de ese concreto? Aproximadamente, tengo un concreto de 3000 PSI, al día siguiente de fundido, más o menos cuál es la resistencia, quién sabe. Al siguiente día, un concreto tiene aproximadamente 100 PSI. De 3000 tiene 100 PSI, o sea, no tiene nada de resistencia. El concreto, antes de su fraguado inicial, él está en un estado coloidal. ¿Qué significa coloidal? Recuerden cuando veíamos en el colegio los estados de la materia. Es un estado gelatinoso, ¿verdad? Las moléculas todavía no se han compactado. Recuerden que los concretos, el que reacciona químicamente es el cemento y el agua. La piedra y la arena son elementos que, digamos, son llenantes, son inertes. Entonces, usted, para poder conocer realmente la ciencia de la patología, usted tiene que conocer material. No sé si en la universidad todavía ven, en mi época se veía una materia que se llamaba materiales de ingeniería, no sé si la ven todavía, pero es importantísimo volver a retomar el estudio de los materiales que conforman o de los cuales está compuesto por redundantemente o de forma redundante, los materiales que usted está usando en obra, ¿verdad? Entonces, básicamente, el cemento hoy es arena, piedra y material cementante, porque no es cemento puro. La norma ya no le llama cemento, el reglamento reciente le llama ahora material cementante. ¿Por qué? Porque el cemento tiene adiciones, como yo les decía anteriormente. Entonces, estas adiciones hacen que el concreto no sea puro. Se supone que estas adiciones, entre ellas la ceniza volante, escoria de material de la escoria del acero cuando se está fabricando, que son residuos del acero cuando se está fabricando, y cosas así, cenizas. Estos materiales, en teoría y según los estudios que hay, mejoran las condiciones finales del concreto, pero disminuyen los costos. Digan conmigo, disminuyen los costos. Ahí está el asunto de esto. Pero ¿qué no te dicen? Es como cuando tú vas a comprar un carro. Qué hermoso, qué bonito el carro, mira que se ve bien lindo. Nunca te dicen que el motor es chino. Nunca te dicen que las llantas son coreanas, pero del coreano este malo, que tira cohetes. No te dicen nada de eso. Cuando tú arrancas en tu carro, a los tercer día o al cuarto día, tu carro empieza a fallar, a vibrar y las llantas se empiezan a deteriorar. Así todos los materiales son igual. El concreto necesita que tú sepas qué tipo de cemento estás usando. Si es tipo 1, que es el normal, ahora hay cemento estructural, ahora hay cemento general, ahora hay cemento para pañete, ahora hay cemento para pegar, para mortero de pega. ¿Qué tipo de cemento compraste? ¿Qué tipo de cemento estás usando? Ahora, si usted nota, las bolsas de cemento del cemento estructural son de 45 kilos cuando las compra en ferretería, pero el cemento de uso general son de 50 kilos. Se supone que si vas a hacer un elemento estructural, debes utilizar cemento estructural, no cemento general, ¿verdad? Y no hablemos solo de resistencia, y vuelvo y le repito, grábense la palabra durabilidad. Los concretos tienen que ser durables. Por eso, cuando usted no compra el cemento, el concreto en una planta certificada y usted lo quiere hacer en obra, le aconsejo que haga ensayos, lo manda al laboratorio y con los materiales que usted tiene, usted mire a ver qué resistencia le da y haga el ensayo a los materiales, porque hay materiales que son reactivos. Por ejemplo, materiales que reaccionan con álcalis agregados y fisuran los concretos. Bueno, entonces ya tenemos claro que el concreto en sus etapas iniciales eh, exhala, bota, desprende demasiado calor. Hay veces que yo hago esa experiencia cuando al siguiente día le quitan la formaleza a una columna que por lo menos debería ser 2 días, pero en este acelere que hay de la construcción a la columna para volver a utilizar esa formaleta, le quitan la formaleta y uno le coloca la mano y esto caliente, quema ese concreto, porque el concreto está exhalando, botando, exudando bastante calor.
la reacción del concreto es exógena, es decir, bota bastante calor. Pero para contrarrestar el efecto dañino que tiene ese calor, porque ese calor que hace, se evapora el agua que tiene el concreto, ¿verdad? Y no puede evaporarse toda el agua, porque recuerden que el cemento está reaccionando con el agua. Y si toda el agua se evapora, que tienes ahí una mezcla totalmente diferente a lo que deberías tener. Entonces, se tiene que bajar las temperaturas del cemento, pero también evitar la pérdida del agua que tiene adentro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, colocamos plásticos alrededor y yo, además de los plásticos, le aplico permanentemente agua con una manguera. En otros casos, si es una losa, procuro colocar arena con cemento alrededor y creo una piscinita. Y me permanezco la losa recién fundida, dice el reglamento sismo resistente, que el curado del concreto tiene que ser por 7 días. Mis amigos, les tengo una mala noticia. Los concretos nuevos no se pueden curar 7 días. Tienen que curarse mínimo 10 días por las adiciones que tienen. Porque el reglamento sismo resistente NSR10 repitió lo que decía el NSR 98 y el código del 84, que creo que ninguno de ustedes había nacido cuando salió, y repitió que el curado es durante 7 días. 7 días sumergido el elemento, o sea, inundado. En las obras nadie inunda, nadie sumerge las losas y los elementos que se han fundido, y empezamos a tener ya desde un inicio situaciones patológicas que van a llevar a fisuras y grietas. Entonces, explicando, necesitamos durante 10 días, que no lo dice el reglamento sismo resistente, lo dicen los nuevos estudios de patología, sumergir o mantener inundado, o se hace de una manera mediocre o no le dan la importancia, el concreto empieza a estar sujeto al impacto y de la acción del medio ambiente, de los rayos del sol y de los cambios de temperatura. Si tenemos un día muy asoleado, ¿qué pasa? El concreto se expande. En la noche, por supuesto, baja la temperatura y el concreto se contrae. Pero si el concreto tiene apenas un día, 2 días, 3 días, 4 días, este concreto que está en un proceso de endurecimiento, por decirlo así, ¿verdad? Que es un proceso de fraguado, él va a tener malos comportamientos, porque el concreto necesita estar inundado, sumergido completamente para que los cambios de temperatura del medio ambiente no lo afecten. Por supuesto, todo material que se expande y se contrae va a fisurarse, pero todo material no, porque si es elastoplástico, él está diseñado para eso, pero hablemos de concreto. Pero lo peor es que en los primeros días del concreto, donde el concreto no tiene su módulo de elasticidad, que es una propiedad de deformabilidad del concreto, para el cual fue calculado un concreto de 4000 PSI, el módulo de elasticidad, ahí está la fórmula, la norma, el reglamento sismo resistente, debe ser a los 28 días, 4000 PSI, a los 28 días. A no ser que usted aplique un acelerante y a los 3 o 4 días usted tenga los 4000 PSI. Pero antes de que el concreto adquiera esa resistencia, tiene unos módulos de elasticidad bajos. O tiene unos módulos de elasticidad bajos, es como una gelatina. Él puede expandir y contraer, pero el concreto no es gelatina, el cemento tampoco. Entonces se va a fisurar, se va a agrietar. ¿Bien? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, hay veces que solamente se fisura porque las fisuritas son superficiales. Pero yo, y le vamos a mostrar fotos adelante, he visto grietas donde pasa la mano a los 4. Losa fundida a los 4 días. Pasa la mano. Se fisuró. Las fibras sintéticas y o fibras de refuerzo de acero son muy buenas, excelentes. Hay también fibras de vidrio que son un poco más costosas, que le aplican al concreto y son económicas, pero ellas te cosen el cemento, son como tiritas. Creo que tengo una foto de sintéticos. ¿Tienes ahí? Perfecto. Me trae un momentico. Estas son metálicas. De plástica. Ok, muchas gracias.
Estas son, vean, ahí lo pueden ver las personas que están online, son como unas tiritas, ¿verdad? Que las hay metálicas, estas son metálicas, pero también las hay sintéticas. Se revuelven en el concreto, se le aplican de acuerdo a una dosificación ya antes estipulada y ellos le dan elasticidad a este concreto. Cuando el concreto se tiende a fisurar, resulta que estas tiritas están cosiendo las fisuras y no permiten que las fisuras se aumenten o se produzcan. Luego, estos materiales son excelentes. Siga, compañero, muchas gracias. Son excelentes para aplicarlos en el concreto, lógicamente con su dosificación y su manera su forma adecuada de aplicarse. Vamos a continuar. Tipos de fisuras en el concreto. Se describen diferentes tipos de fisuras que se pueden presentar en el concreto antes y después de su endurecimiento. Igualmente se enumeran las razones por las cuales se pueden presentar este fenómeno. Fisuras antes del endurecimiento del concreto. Cuando hablamos de endurecimiento, hablemos de fraguado, ¿verdad? El fraguado inicial del concreto, que es una etapa en Barranquilla a estas temperaturas, hasta 45 minutos después de usted aplicar el concreto en el sitio, él tiene un fraguado inicial. En Bogotá posiblemente 2 o 3 horas, de acuerdo a la temperatura, si es muy baja, él demora más en fraguar, que es el fraguado inicial, que es el endurecimiento inicial, donde el concreto es un bebecito. Digan conmigo, un bebecito. Si una señorita, una señora tiene un bebé y este bebé es muy bonito y muy lindo, pero usted de pequeñito lo levanta patada, le pega al bebé y el bebé no se muere, ese bebé cuando grande va a ser un asesino, un traumatizado, un pandillero. ¿Por qué? Porque usted lo trató mal de pequeñito. Igual, concreto que usted no trate bien de pequeño, a los 45 días, a los 7 días, es un concreto que no va a comportarse bien por efectos de durabilidad. ¿Usted qué hizo el concreto? Lo maltrató, le pasaron carretillas encima, le tiraron gatos encima, le pusieron bloques encima. ¿Y cuánto tiempo tenía ese bebé, ese concreto? 2 días. Y así pasan las obras. A los 2 días ya todo el personal, es más, se dedican a almorzar en la loza que pudieron el día anterior. Toda la comida la tienen encima. Tremendo. Las bolsas sucias. ¿Por qué? Porque no les importa o no conocen el tema de patología. Los concretos en los primeros días hay que cuidarlos, curarlos, y yo acostumbro a protegerlos con plástico y echarles permanentemente agua o, como les decía, hacer una piscina, coloco alrededor de la losa un suelo con cemento y creo unos diquecitos, unas montañitas, para que me cree y lo lleno de agua. El tema de la piscina es más complicado de los tanques. Se tiene que llenar eso rapidito para evitar grietas. Entonces, fisuras antes del endurecimiento del concreto, ya las que hablamos, son fisuras de tensión que se presentan por los cambios de volumen del concreto expuestos al sol y al frío, al calor y frío, o al sol y el agua, y esto va a generar cambios por movimiento durante la ejecución, movimientos de la formaleta o movimientos de la base. Esto ocurre con mucha frecuencia. Si están fundiendo una viga y la viga tiene una tabla inferior y 2 tablas laterales, resulta que muchas veces le colocan 3 palitos a los lados y la tabla lateral, que tiene que ser firme, que tiene que ser una tabla que no cambie de forma, esos palitos que le ponen a los lados se parten, los patean durante la fundida, se caen, se rompen y se deforma la formaleta, y resulta que si ya el concreto había sido aplicado y está en proceso de endurecimiento, te va a crear fisuras, te va a crear, también puede crearte grietas, y eso va a perjudicar en la resistencia porque ya ese concreto fisurado no es igual a un concreto original sin fisura. Plástica, por asentamiento plástico o por retracción plástica. Esto es la retracción del concreto, que es por temperatura normalmente, lo que yo les decía, es un proceso donde el concreto está en proceso de endurecimiento, y si no tiene agua, si no le aplican agua, si no lo tienen un curador. A mí personalmente los curadores no me gustan en Barranquilla porque la brisa, el viento se los lleva. Curadores que vende empresas así, Camapey, estos son muy buenos, pero estos crean una capa como de parafina encima,
pero es que el viento se lo lleva, se quedan sin protección. Entonces, o asentamientos plásticos también, donde el concreto cambia o disminuye de volumen y también va a generar grietas o fisuras. Fisuras después del el endurecimiento del concreto, lo que yo les decía, por malos tratos del concreto, inadecuados procedimientos del concreto, cuando el concreto no es bien tratado durante sus primeros 7 días. Estructurales, por cargas de cálculo, por sobrecarga accidental o por fluencia, lo que yo les decía, si colocan una cantidad de carga, primero, el concreto está recién aplicado. Y segundo, a los 7 días, quitan los gatos o la formaleta inferior, que es la que está soportando la losa, pero las cargas que están ahí son una pila de bolsas de cemento, como de 6 o 7 bolsas de altura, multiplique eso, cada bolsa 50 kilos, multiplíquela por la altura y divide en el área que está, y te va a dar 500, 600 kilómetros cuadrados, cuando normalmente la carga viva de una losa para la cual fue calculada es de 180 kilómetros cuadrados de vivienda. Fíjate la diferencia tan grande. Pero eso ocurre con mucha frecuencia en las obras. Apilan bloques, apilan bolsas de cemento, apilan gatos, cuyo peso por metro cuadrado es muy superior a la carga para la cual fue diseñada y calculada la losa. Entonces dice, sí, yo despuntado a los 7 días normalmente. Quitan los puntales a los 7 días, cuando se supone que el concreto debe tener el 70% de su resistencia a los 7 días. Pero si tú sacas cuenta, le ponen arriba una carga que triplican la carga de diseño cuando el concreto todavía no tiene su resistencia de diseño. El F' sub C, que es el concreto de diseño, la resistencia del diseño, pero tiene unas cargas superiores que son cargas durante la etapa de construcción. Cogen a la pobre losa, a la pobre viga, le están obligando a trabajar con esfuerzos que ni siquiera fueron diseñados. Entonces, una serie de errores que van a llevar a grietas y fisuras del concreto, incluso a temprana edad. Térmicas, por contracción térmica de temperatura, por variaciones estacionales o por ciclos de hielo y de deshielo. En Barranquilla es muy raro que caiga granizo, pero ha caído granizo. Entonces, si cae granizo y nosotros no tenemos unos concretos resistentes a hielo y de hielo, te van a afectar el comportamiento del concreto. Entonces, por contracción térmica y temperatura, lo que yo le decía, los cambios de temperatura, o porque estén construyendo en verano, no hay lluvia, y de repente se mete el invierno y hay unos cambios de temperatura y ya los concretos están nuevos o recién fundidos o con pocos días de fundido, y resulta que esto va a afectar también los concretos. Todo lo que exteriormente, por cargas, por medio ambiente, por cambios de temperatura, por falta de curado, todo lo que afecte el concreto, tarde o temprano se va a manifestar en disminución de la durabilidad del concreto, en grietas y fisuras o en disminución de la resistencia del concreto. Vemos muchos edificios que fueron bien calculados, pero mal construidos. Un profesor mío decía, es preferible un edificio mal calculado, pero bien construido, porque la durabilidad y la resistencia normalmente es superior a la del diseño estructural. Entonces, hoy en día las construcciones se le dejan al maestro. El maestro es el amo y señor de la construcción, mientras que los ingenieros se dedican a hablar por celular. ¿Es la verdad? Y si son bonitas como la señorita, entonces no se van a asolear. Usted tiene que asolearse. Eso. Tiene que ponerse un sombrerón y su casco y asolearse. Póngase ropa, protéjase, ese bloqueador y no permita que el maestro de obra le dé órdenes a usted. Por muy tacho, por muy gordo, por muy grandote que sea, él no sabe más que usted. O sea, usted tiene que llegar siempre a la obra con cara de rabiosa. ¿Y usted está rabiosa, doctora? Sí, ¿por qué? Para que la respeten. Claro, para que la respeten, porque es que, ay, sí, maestra, buenos días, ¿cómo está? Ay, sí, usted haga lo que quiera.
se la montan y al final hacen lo que les da la gana. Y la obra la hicieron ellos y no la hiciste tú. Pero el día que haya un colapso, al primero que llaman es al residente de obra y pagas con cárcel o con tu dinero. Esa es la ley anti-space. No hay otra. Miren el lío que nos estamos metiéndonos, porque yo también estoy metido en ese lío. Usted quiere ser ingeniero civil, quiere estar en obra, usted tiene que pagar o con los errores, con su dinero o con cárcel. Pero no podemos dejarle las obras en manos de un maestro de obra, así sea un maestro de obra muy experimentado. Él no estudió patología de material. Simplemente él no asiste a estas conferencias. Ya, listo. Entonces usted no puede dejarse mandar de él. Bien, sigamos. Sigamos adelante. Tipos de fisura en el concreto. Química. Ok. Aquí hablan de que en esta literatura que una de las razones por la corrosión del acero la atribuyen a grietas por origen químico. Yo estoy en desacuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está siendo afectado químicamente es el acero de refuerzo, no el concreto. El acero de refuerzo, al ser afectado por la corrosión, que es un fenómeno físico-químico, entonces resulta que lo que yo les explicaba, el acero se expande, aumenta su volumen y es cuando va a generar grietas al concreto, porque al expandirse rompe, fisura, grieta el concreto. Bueno, entonces ahí quiero hacer esta explicación. Por reactividad alcalina agregado. Muchos de los materiales que tenemos hoy en Colombia, de los agregados gruesos de la piedra con que se fabrica el concreto y muchos con lo que se fabricaron concretos en los tiempos anteriores, cuando ni siquiera se hablaba en Colombia de reacción alcalina agregado, tienen un problema, que reaccionan, son reactivos. Estas piedras son reactivas y generan como una especie de película, como una gelatina alrededor de la piedra que no permite el agarre, la interacción de la piedra o del agregado grueso con la pasta de cemento endurecida. Pero lo peor es que cuando están expuestas al agua o les cae agua, esta pastica de gel que está alrededor de la piedra de cemento se expande y agrieta los concretos. Ahora, me dice un amigo que es patólogo y que ha construido y tiene mucha experiencia. El 90% de los edificios que hay en Barranquilla de la época de antes están hechos con material reactivo. ¿Cómo así? No se han agrietado, no se han fisurado. Algunos sí, otros no. Entonces, no todo es como dice la literatura, ni la naturaleza hace lo que tú y yo le digamos. La naturaleza hace lo que ella le da. Y todos los materiales que tenemos nosotros provienen de la naturaleza. Y la naturaleza la creó Dios. Y Dios hace lo que le da la gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por lo menos tener el conocimiento de esto que estamos aprendiendo aquí y tratar de detectar a temprana edad o antes de que se utilice una piedra, poder detectar, oye, un momentico, ¿por qué no le hacemos un ensayo de álcalis agregado a esta piedra? ¿Por qué no le hacemos un ensayo a ver cómo reacciona? Pero un maestro de obra, ¿cuándo va a hacer ese ensayo? Nunca, nunca. Ya acabo de ir a una obra aquí en la vía 40. Ya está casi terminada. Me llamaron porque vieron una grieta, una fisura. ¿Esto qué es? Y me dice, y el material que están utilizando, miren la pila de piedra que está allá. Eso no era piedra. Eso era puro, eh, no, piedrecitas pequeñas con polvillo. Eso no era piedra ni era. ¿Quién sabe? Eso lo compraron bien económico en alguna parte. Eso era basura. Y con eso construyeron todo el edificio. Y ya está construido. Ay, ¿yo para qué me llamo? ¿Para qué me llaman ahora? ¿Usted qué quiere? Yo le cobré alto, no le gustó, claro, porque me van a meter problemas a mí. Yo compro problemas, pero que me paguen bien, para decirle qué es lo que está mal. ¿Sí? Entonces, por carbonatación. Ya habíamos explicado la carbonatación es el ataque del dióxido de carbono que puede estar en el ambiente por ejemplo,
la emanación de los gases que salen por el exhausto o mofle de un vehículo, bota mucho CO2. El medio ambiente tiene CO2, hay fábricas que tienen CO2. Cuando queman, ¿no? Ahora que hay una quema de los bosques, bosques emanan CO2 cuando los queman. Entonces, el CO2 está en el medio ambiente y usted tiene una cercanía a un lugar donde hay mucho tráfico vehicular o donde es un sótano, donde hay muchos parqueaderos y vehículos saliendo y entrando permanentemente, como los centros comerciales, va a ser atacado por dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, ya les expliqué, se adhiere al concreto y si el concreto es muy poroso, penetra, le quita al concreto, le cambia el pH del concreto, porque creo que el pH del concreto es 12 o 13 normalmente, ¿verdad? Así es, y este se lo cambia, haciendo que el concreto, entre más poroso es peor, permite el paso este dióxido de carbono hasta el interior donde se encuentra el acero de refuerzo, pero ya esta capa de recubrimiento de concreto alrededor del acero de refuerzo perdió la propiedad de proteger el acero de refuerzo y la humedad y otros ataques como las sales que hay en el medio ambiente. Siempre les digo, estamos al frente del Mar Caribe, en la desembocadura del río Magdalena, que es el basurero de toda Colombia, donde hay cantidad de cosas de contaminantes que al haber estos calores se evaporan y el viento se los lleva y los incrusta en las edificaciones que están en toda la ciudad de Barranquilla o alrededor. Pero también tenemos otros contaminantes, fábricas, tenemos depósitos donde hay materia fecal, cosas parecidas, y todo esto, cuando vienen los calores, los que están a cielo abierto se evaporan y los vientos se las llevan y las incrustan en los edificios. Algún ingeniero decía, nuestros edificios en la ciudad de Barranquilla están como si durante 24 horas al día estuvieran cientos de personas con una ametralladora disparándole todo el día. Ta, 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 ta. Esos son los vientos nuestros. Los vientos están todo el tiempo disparándole sales, químicos, dióxido de carbono, humedad y cosas semejantes a nuestras estructuras. Y si tenemos estructura con un pañete muy poroso, se aumentó el proceso. O tienes una estructura con un acabado tipo bocadillo, que le llaman ahora ladrillo rojo, y lo colocan sobre las columnas de concreto y se ve tan lindo, pero es tan malo, porque él coge y absorbe todas estas cosas que hay en el medio ambiente, estas partículas, y se las lleva directo a la columna de concreto o a la rosa de concreto. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Nosotros hace poquito hicimos un estudio con la Sociedad de Ingenieros que tiene estrato 7 por aquí. Cuando destapamos, le quitamos el pañete y los ladrillitos rojos, el edificio tiene como 15 años o 20 años, todo el concreto está desprendido y el acero corroído, y estamos hablando de un edificio de 20 y pico de pisos, peligrosísimo, peligrosísimo. Hicimos los estudios pertinentes y todo. Yo le decía a mis colegas, ahí no hay mucho que estudiar. Hay que decirle a esa gente que evacúe, se vayan ahí. No lo quisieron hacer, ya nuestra responsabilidad quedó en manos. Nosotros salvamos nuestra responsabilidad. Por desecación inmediata, que es el secado inmediato. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Sí, por lo que he estudiado, que las rocas calizas se supone que eran las más reactivas, pero ya se descubrió que las rocas de origen volcánico también son reactivas. Entonces uno no sabía ni qué roca coger. Uno no sabe. Entonces, dejémosle, es mejor comprar concretos en fábricas o estas empresas certificadas, porque hoy en día hay muchas empresas no certificadas. Y ellos te dicen que te garantizo la resistencia, pero hasta ahí. Y como sale más económico, eso es lo que la mayoría de la gente está utilizando. Pero, ojo, que no todo lo que brilla es oro, y todo es bueno para todos. Entonces, por desecación inmediata, el secado, lo que yo decía, el concreto no puede secarse inmediatamente porque se fisura. Por retracción por secado, lo mismo. Por retracción de agregados. Bueno, esto es más complicadito,
porque cuando se habla de contracción de agregados, yo no creo que la palabra sea contracción de agregados o la frase. Lo que se debe decir es que el concreto que está alrededor del agregado es posible que no se adhiera al agregado y genere ahí una barrera, un desprendimiento. Por ejemplo, una cosa que debe usted muy celoso si usted está fabricando concreto en obra, es que la piedra tiene que estar limpia, no puede tener polvo, ni arcilla, ni estar sucia del material del terreno donde usted lo coloca. Yo siempre digo, si tenemos una piedra que se va a utilizar para concreto, coloquemos un plástico abajo grueso o hagamos una plazoleta de cemento, perdón, de mortero duro para que no se contamine esta piedra. Porque la última piedra, la última palada, cuando mete el obrero la pala, coge tierra sucia, puerca, y la revuelve con la piedra y así hacen el concreto, ¿verdad? Entonces, normalmente uno en las obras, cuando fabrica concreto, usted no va a coger el cilindro de concreto y lo va a mandar a fallar al laboratorio, el peor, que siempre manda a fallar el mejor. Entonces, el resto de concreto está mal. Bien, digamos, tipos de grietas en pavimento. Ok. El pavimento, como todos sabemos, es muy difícil que sean reforzados. Algunas personas le colocan una mallita electrosoldada al pavimento, eso es para ayudarlo a que se comporte bien por cambios de temperatura o retracción y temperatura. El concreto reforzado es muy costoso, no se usa. Lo importante de un concreto de pavimento es que la base y la subbase o la base esté muy bien diseñada, muy bien construida para evitar que la capa de concreto se agriete, se fisure por deformaciones y o cambios de temperatura. Entonces, en un concreto de un pavimento es normal encontrar este tipo de fisuras y por eso cada fisura, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su manifestación visual, van a tener diferentes clasificaciones. Estas grietecitas aquí son por asentamiento plástico, quiere decir que aquí el concreto tuvo un asentamiento por cambio de su volumen durante la etapa, normalmente durante la etapa de fraguado o de secado. Contracción térmica, lo que habíamos hablado, fisuras o grietas que se representan porque no está bien curado el concreto, porque los cambios de temperatura los fisuraron. Mapeo, este tipo de fisuras, era que hice el, eh, el curso o diplomado de patología con la Universidad de España. Una de las cosas que decía el profesor es que este tipo de fisuras aparentan ser muy peligrosas, pero resulta que son las menos peligrosas. Se llaman familias de, eh, de fisuras o familias de grietas. Este mapeo mm, forman como un mapa, un mapita, pero ellas son menos peligrosas que una tipo de esta grieta. Porque esta grieta, si usted la ve aquí, mire, aquí atravesó más del 50% del espesor del pavimento, ya es grieta. Y yo les aseguro que ella va a seguir atravesando el elemento estructural. Sí, sí, señor. Ok, esa pregunta está muy buena, porque no es fácil. Resulta que hay grietas que se presentaron en el concreto y se calcan o se reflejan en el acabado, sea yeso o sea algún tipo de mortero o algo. Pero hay veces que solamente es el mortero. Entonces, yo que recomiendo en estos casos o hacer una pequeña extracción de un núcleo pequeño para mirar estos casos o demueles el pedacito donde está y empiezas a hacer investigaciones para poder saber, porque no es fácil muchas veces determinar. Ya cuando uno tiene mucha experiencia, a veces uno dice, no, es el pañete solamente, pero yo mismo me he equivocado. Entonces, no es fácil determinarlo. Yo siempre le digo a la gente, ensayen, hagan apliquen, oculten, miren a ver qué está pasando. ¿Eh? Entonces, no es una respuesta en patología, 2 más 2 no es 4. En patología puede ser 2 más 2 puede ser 1, o 2 más 2 puede ser 6, porque no es una ciencia exacta, es una ciencia. Es más, yo le dice el doctor Diego Sánchez de Guzmán, que es uno de los patólogos más reconocidos del país, donde he estado en conferencias y he interactuado con él en algunos procesos de reclamación jurídica. Eh, la misma ingeniería, diseño y cálculo estructural no es exacta, porque usted está calculando un efeurima success, por ejemplo, y dice, esta viga
la calculo con una resistencia de 3000 PSI. ¿Y quién le dijo a usted que el concreto están aplicando de 3000? ¿Cómo usted comprueba? No, que yo hago ensayos de cilindro y lo llevo al laboratorio. Todo eso es relativo. O sea, la ingeniería no es exacta, es relativa. Así se llama diseño y cálculo estructural, así se llama programa de computadora. Es que estos programas de computadora han embrutecido a la gente. ¿Cómo así, profesor? Han embrutecido. Cuando yo estudiaba no existían los programas de computadora. ¿Quién estudió CANI aquí para calcular estructura? CANI, Tacabella, eh, elementos matricial a mano. En la CUP en la CUP lo promueve a los estudiantes que no usen calculadoras, computador a temprana edad. Y tienen razón. Usted tiene que entender cómo puede funcionar o cómo calcula usted una estructura. Pero hoy en día usted pone un botón y el programa de computador hace todo y lo que votó ahí está bien, lo que votó ese programa de computador está mal. Y le pregunta a uno a veces a un calculista, ¿y eso por qué dio 4 varillas de media? Eso es lo que dijo el programa. ¿Y usted qué dice? No sé. Por eso es importante que usted sepa de dónde proviene un cálculo estructural, cómo se hace, aunque no sea calculista. Tiene que saber y entender una cosa. Nuestros materiales de construcción son todos inciertos. Todos son inciertos. No sabemos ni qué estamos aplicando ahí. Viene un mixer con un tremendo viejo gordo fumando. Aquí traga el concreto. Aquí está, firmen aquí. Le llamó el concreto. ¿Y qué te trajo ahí? ¿Cuántas horas demoró él en llegar? El tráfico no estaba pesado. ¿Qué temperatura tenía? Y tú dices, esto es concreto de 4000. ¿Estás seguro? Yo saqué el cilindro. Ay, el cilindro lo metiste en agua. Pero la losa no la curaron. Dígame, señorita. Pero se trajo de una concretera. Ok. O sea que el concreto lo que tenía era más arena que cemento y piedra. Así es. Así es. Toca demoler. Toca demoler. En esos momentos no hay que hacer ni que ensayo, ni que vamos a llamar a un patólogo. No llame a nadie. Usted diga, eso es pura arena. Usted moje eso, demuela eso. Claro, hay cosas y y a veces, miren, son concreteras prestigiosas a veces, ¿eh? Que cometen errores. Yo encontré el otro día en una fundida de concreto, encontré una bola de arcilla así de grande dentro del mixer cuando descargó. Yo vi eso, parece una bola de trapo. Sacamos, era una bola de arcilla así de grande. Tremendo, y una concretera muy prestigiosa de este país. Después quisimos reclamar, pero ya era tarde. Estructural. Esto, fíjate que aquí la pintan atravesando el elemento, no necesariamente, pero estructural, ¿por qué? Porque es que, te voy a decir aquí, esto es una parte de la losa y esto es otra parte de la losa. Ya. Mejor dicho, esto es una estructura y esta es otra. Cuando una grieta de esta se presenta, sí se puede inyectar, se pueden aplicar productos que la sellen, pero usted tiene un problema estructural, tiene un problema y ya eso no va a funcionar igual. Entonces, ¿para qué nos engañamos? Se puede, todo se puede arreglar. La cuestión es lo que usted inyecta con un producto elastoplástico, con un epóxico, con cualquier cosa que hoy en día son maravillosas. Pero yo siempre les digo, ¿y qué trae eso adentro? ¿Y eso aguanta rayos solares? ¿Y cuál es la vida útil de ese producto? Yo salí criticando las grietas que aparecieron en el puente Pumarejo porque me llamaron unos periodistas amigos, ni siquiera eran ingenieros. Y los periodistas me llaman y dicen, ingeniero, hay una grieta allá en el puente Pumarejo. ¿Y cómo va a ser? Vamos para allá a ver toda la cimentación. Se busca en internet y salgo yo en el periódico La Libertad, El Heraldo y casi todos los noticieros del país. Esas son grietas. Ellos inyectaron un producto que no sé ni qué inyectaron, porque nunca supimos qué era, pero ese producto era lo que ellos llamaban fisura, porque como ellos eran españoles, ellos decían fisura. Es decir, eso es grieta. Eso es grieta, porque está atravesando la zapata. Entonces, inyectaban arriba y como a 1 metro por debajo salía el producto que había inyectado, la grieta.
atravesaba prácticamente todo el elemento del cabezal de la cimentación. Entonces, le pregunté yo a ellos, ¿cuál es la durabilidad de este producto? No sabemos eso, nosotros tenemos que investigarlo. ¿A qué lo voy a investigar si ya lo aplicaste? No lo van a sacar de allí y tal. ¿Aguantan rayos solares, rayos ultravioleta? Es que no sabemos, porque es que el producto lo encontramos en Zika. Y Zika ya te dijo cuánto duraba eso. Entonces, una obra tan magna, tan magnífica como esa, tenemos que tragarnos porque ellos no saben y no tienen patólogos en su empresa. O sea, si eres uno de los patrocinadores de nuestro curso hoy en día, pero yo les digo, ¿cómo no van a tener unos patólogos en su empresa en una obra tan magna y tan importante como el Puente Pumarejo? Tenían que traerlo y en España hay muy buenos patólogos, pero todo cuesta dinero. Entonces aquí a veces el dinero pesa más que la ingeniería. A veces no, casi siempre. Sigamos, porque no me hagan. Tipos de grietas en pavimento, ahorita estábamos hablando, asentamientos plásticos sobre refuerzo. ¿Qué pasa? Ustedes ven aquí una cuadrícula. Vean, se van formando, hay otras, mira, es como una cuadrícula. Porque cada grieta de estas es una varilla. Y si es una malla electrosoldada, usted va, mira, esto va formando como cuadrícula. Y si fuese una malla electrosoldada, usted va a ver las cuadrículas igualitas, cada 15 por 15, 15 por 15, 15 por 15. Porque el acero de refuerzo, como el concreto no está bien curado, el acero de refuerzo tiene su temperatura también y sus comportamientos por los cambios de temperatura diferentes al concreto que está aplicado o que está en proceso de endurecimiento o en proceso de fraguado. Y empiezan a ver estas grietas. Ahora, recuerden que hablábamos de recubrimiento. Como no tienen un recubrimiento adecuado, que debe ser por lo menos 2 centímetros, la barra de acero queda muy superficial, sea hacia arriba o hacia abajo, y se va a marcar. Hay otra cosa que yo aprendí con el difunto patólogo de Puerto Rico. Le escuché muchas conferencias, falleció creo que el año pasado. Y él me enseñó, cuando usted tiene una losa, funde una losa y usted deja los aceros, que es normal, para las columnas, y resulta que esos aceros de las columnas son como unos pararrayos que van a absorber todo el calor de los rayos del sol y se lo van a transmitir a la losa que está recién fundida, que no tiene ni 1 ni 2 días de fundida, y en la temperatura que tiene esta varilla, que está sobresaliendo porque es la varilla de una columna, y esa temperatura, ese rayo solar, ese calor se lo incrusta, se lo mete a la losa, toda esta zona va a tener una temperatura diferente a la de las demás losas, a las demás áreas de la losa. Y esto empieza a fisurar por cambios de temperatura. Entonces, todo tiene algo que ver y algo que va a afectarte si no lo tenemos en cuenta, no lo cuidamos, no lo prevenimos. ¿Sí? Siga, por favor, no necesariamente. Hagan lo que yo les digo. Quiten el enchape o un pedacito de enchape y empiecen a hacer el seguimiento de esa grieta. Porque hay diferentes tipos de situaciones patológicas en mampostería. Igual que en los muros de concreto, ellos tienen diferentes tipos de patologías. Entonces, es mejor retirar el enchape y mirar a ver si es un problema en la pega, si hay borretración y fraguado en la pega, o hay un escalonamiento de la grieta en la pega, o el bloque de cemento no quedó bien relleno. Cuando son celdas rellenas con barras de refuerzo, en fin, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Por eso, vuelvo y le repito, en patología 2 más 2 no es 4. Pues tiene que investigar, tiene que quitar, no dar por asentado, no dar solamente con una inspección visual, poder decir esto es así o esto no es así. Siempre hay otra posibilidad dentro de lo que usted esté viendo aparentemente, aunque tenga mucha experiencia. Aunque la inspección visual, cuando personas que tienen mucha experiencia, la inspección visual es muy importante y predice problemas de patología, pero no lo dé por sentado si no ha hecho ensayos, si no ha hecho ocultación, si no ha hecho apiques para poder determinar el origen, el diagnóstico y la causa de la situación patológica. Volvemos al tipo de grieta por contracción térmica, lo que habíamos dicho. Miren, esto es lo que algunas personas le llaman piel de cocodrilo, porque parece una piel de cocodrilo. Ya aquí no es por
por temperatura, no es por la malla de acero de refuerzo, vea, son un poco más ovaladas o con formas de polígonos, no son cuadradas, vean, vean, son triangulares, ovaladas, son diferentes. Y esto es por contracción térmica, es decir, porque el concreto definitivamente no se curó bien, no se curó bien. Ahí está. Concreto hay que curarlo bien y durante 10 días con estos nuevos elementos que hay hoy. Sigue, por favor. Estructural o de borde, miren, una grieta que atraviesa toda la placa en este caso, o en estos casos son erráticas, pero usted mete un palito y usted va a notar, métalo y va a ver cuál es la profundidad y va a notar que atravesó más del 50%, ya es una grieta estructural. Pero este no es un asfalto, este en concreto. Sí. Lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, lo que pasa es que en esta clase no estamos viendo patologías de asfalto, sino de concreto. Entonces, otro curso tenemos para eso. Ya, en estos casos, ok, bueno, el pavimento tiene que tener juntas. Si el pavimento no lo hace juntas, él te va a gritar por donde debería venir. Ya, ahora, cuando ya tú profundizas en estudios, tú no solamente vas al manual, sino que tú, dependiendo del tipo de agregado que estés utilizando, si es canto rodado, que le llaman vulgarmente aquí piedra china, si es calizo, si es de origen metamórfico, magmático, si provienen de origen volcánico, entonces tú tienes que saber cuál es el módulo de elasticidad de estos concretos y de acuerdo a estas propiedades intrínsecas de los concretos, también tú tienes que diseñar la distancia y la longitud de las juntas, ¿verdad? Lo ideal, mire, los japoneses están haciendo pavimentos con juntas de 1 metro por 1 metro. Entonces, es dispendioso, es tremendo camello, pero ¿cuándo se les va a habilitar un pavimento de eso? Nunca, nunca. Entonces, entre más cercanas estén las juntas de un pavimento, menos posibilidades de agrietamiento van a tener. Entonces, que es costoso, que hay que colocar un diseño especial, sí, pero el problema de nosotros es que los pavimentos y las vías la diseñan los políticos. El político te dice, necesito que me pavimenten una vía de Barranquilla a Pueblo Viejo y nada más tengo 50 millones de pesos. ¿Tú qué vas a hacer? Y entonces salen los sabios diseñadores de vías o conocedores de concreto diciendo que un pavimento de 5 centímetros con una subbase de 10 centímetros está perfecto, porque nada más hay 50 millones de pesos para eso. Eso es mentira, ¿verdad? Pero sabemos que eso no va a funcionar. Pero los políticos están diseñando pavimentos. Ahí está. Sigue, porque después me hacen hablar. Sigue. Contracción por secado, habíamos hablado de esto, que se presenta, todo esto definitivamente es en la etapa inicial de los paragrados iniciales del concreto. Concreto bien curado, no tiene por qué presentar estas cosas, bien diseñado, que tenga su junta. Vean, las losas de que van a estar funcionando en parqueaderos, las losas de concreto, tienen que tener juntas. Y no se las hacen. Tienen que tener juntas. Así sean unas juntas pequeñitas que sean de 4 milímetros por 4 milímetros, que no sean, que sean muy superficiales, pero tienen que tenerlas, porque si no, se van a agrietar. Entonces tenemos extensiones en centros comerciales de losa de 200 metros y usted no le ve una sola junta. Es un error gravísimo. Losa, si va a ser, van a tener un tráfico vehicular permanente, fricción, abrasión, paso vehicular, impacto. Tienen que, van a estar expuestas a unas cargas fuertes, unas cargas de lo que dicen de alto impacto. Entonces, tiene que tener durabilidad. ¿Cómo garantizamos durabilidad? Una de las cosas es diseñando juntas. Y la gente no quiere diseñar juntas. Y la junta hay que diseñar. Un profesor muy veterano de estructuras me decía, toda losa, todo edificio que pase de 100 metros de largo, ya debe tener una junta. Ya debe tener una junta. Porque los comportamientos, incluso sísmicos, no son buenos cuando tenemos una cosa larga, un chorizo, como me decía él. Tiene un chorizo largo y angosto. No se comporta bien ni siquiera sísmicamente. Menos por durabilidad,
por cambio de temperatura. O la estructura no va a sufrir cambio de temperatura durante su vida útil. Toda la vida va a estar sufriendo cambio de temperatura, toda la vida va a estar expuesta al medio ambiente. Así que todo eso hay que tratar de prever, digamos. Mapeo, se forman como unos mapas, grietas o fisuras, formando como unos mapas. Todo esto básicamente es por rotación y temperatura. ¿Cómo podemos evitar estas cosas? Primero que todo, un excelente curado. Sabemos que, supongamos que usted eligió un concreto de una buena concretera, de una concretera seria, concreto bueno, con un módulo de rotura de un MR de 40, que quiere decir que las relaciones agua-material cementante son bajas, que quiere decir que tiene poca agua en su origen, cuando lo están fabricando, tiene poca agua el concreto, pero usted aplíquele fibra, esto te va a dar durabilidad y te va a quitar dolores de cabeza, porque te va a evitar grietas. Entonces, todas estas cosas se presentan por no estar tomando decisiones adecuadas antes en la etapa de diseño y después en la etapa de curado, que son los primeros 7 a 10 días de concreto. Más nada, ahí en adelante, si usted lo trató bien, lo diseñó bien, lo aplicó bien, lo colocó bien, su concreto se va a comportar bien. Yo siempre recomiendo, y a mí me ha dado buena experiencia, coloquen 2 capas de polietileno cuando es una losa sobre el terreno, un tanque, un pavimento, porque la primera capa de plástico o polietileno se va a deslizar sobre la segunda capa y cuando están los cambios de temperatura en los fraguados iniciales, el terreno no va a estar pegado al concreto y no te va a restringir los cambios normales de temperatura del. Entonces, esto a mí me da buenos resultados. Hay ingenieros que me dicen, no, pero no pongas el plástico, sino que al plástico, las 2 capas de plástico, le abren unos huequitos para que respire. Tiene toda la razón. Muy buena práctica. Porque hay terrenos que acumulan agua debajo de las estructuras por capilaridad. Entonces, si usted tiene huequitos, esa agua se puede diluir, se puede caminar y no acumularse debajo. Sí, va a tender a contaminarse, porque no sabemos qué químicos tiene el agua del nivel freático. Entonces, lo que decía el compañero, para los que nos están escuchando online, nos están viendo, es que a veces colocan el concreto directo sobre el terreno, pero el nivel freático es alto y estas aguas son o absorbidas o entran en contacto con el terreno y con el concreto, disculpen, y contaminan el concreto, ¿verdad? Porque no sabemos muchas veces esas aguas qué químicos tienen. Sigue, por favor. ¿Cómo? Es que eso es empírico, no es una regla como tal. Hay una literatura que te dice que la longitud de la estructura vista en planta por su ancho debe tener una relación, creo que aproximadamente de 3, ¿verdad? Incluso el alto y el ancho de un edificio. ¿Por qué? Por esto también por efectos sísmicos, por un buenos comportamientos sísmicos. Pero el reglamento sismo resistente no tiene una norma, ¿no?, con respecto a eso. Esto es algo más de vivencia, de estudios que se han hecho por sismo y en estudios de patología. No es ninguna norma. ¿Ya? Es un comentario que simplemente. Contracción plástica, al ver todo esto ocurre igualmente, les digo, es por malas acciones o acciones inadecuadas durante la etapa de fraguado y durante la etapa de endurecimiento del concreto. Además, si los concretos no son de buena calidad, no tienen buenos agregados finos y gruesos, todo esto se va a presentar. Sigue, por favor. Fisuras, ya hemos hablado de esto, contracción térmica, sobrecarga, solución. No quería hoy hablar de las soluciones, sino del diagnóstico, pero ¿qué podemos hacer? Podemos sellarlas, porque las fisuras, no tanto las grietas, pero las fisuras que no han atravesado completamente el elemento estructural, pueden sellarse, rellenarse. Previamente se limpian con un soplete, con algo que un viento a presión, se limpian con agua a presión también y se aplica, se inyectan productos elastoplásticos que sean compatibles con el módulo de elasticidad y las propiedades de los concretos. Y esto es funcional. Lo que pasa es que a veces tienen una apariencia fea.
Entonces hay veces que el cliente no te acepta esas cosas, ¿sí? ¿Para fisuras o para la junta? No, esos son productos especiales. Sí, sí, son diferentes. Escalonamiento, cuando usted tiene una placa o una losa a una altura y usted hay un tropezón. Normalmente ese es por la mala subbase o porque en ese punto la subbase no estuvo bien compactada o el terreno de base no estuvo bien compactado. Entonces ahí hay que aplicar una reparación de juntas, que no es fácil la cosa, pero se puede arreglar. Sí, mira, es que este no es el tema de esta charla, ¿verdad? Pero las densidades, mira, yo estuve acostumbrado a tomar densidades cuando en mis inicios con el ensayo del cono, que es manual, que es con una arena especial, ¿verdad? Que se aplica en el hueco que se hace ahí y así es que se tomaban las densidades. Hoy los decímetros nucleares son muy buenos, pero también pueden fallar, ¿verdad? Yo les recomiendo siempre aplicar los dos tipos de ensayo, no solamente el decímetro nuclear, sino también el ensayo con el cono. No recuerdo cómo es que se llama este cono. ¿Cono de Abraham? No, no, el cono de Abraham es para concreto. No, bueno. Entonces, con eso se aplica una arena especial que llena el volumen del vacío y se saca una fórmula. Ese no es el experticio mío, pero daban unos resultados excelentes. Hoy el decímetro nuclear da unos resultados que a veces no sabemos si son posibles. Sigue, bueno, rugosidad. ¿Qué pasa? Todos los pavimentos en vías principales y vías urbanas tienen que tener un coeficiente de confort. Es decir, que tu vehículo pase y no sientas como si el vehículo brinca, ¿verdad? Ese coeficiente de confort tiene una medición, vuelvo y repito, eso no es la experticia mía, pero depende del tipo de acabado que tú le des a la losa de concreto o de pavimento. Eso también tiene que aplicarse en parqueaderos de edificios o centros comerciales y no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente centros comerciales y parqueaderos? Aplican el helicóptero y el helicóptero allana el concreto, pero recuerden, el concreto debe, este proceso con el helicóptero para afinar el concreto, la capa superior, para dejarla lisa, debe ir acompañado de un endurecedor de piso, que son productos que venden todas estas marcas conocidas que tienen unas arenas, unos agregados, unos cristales que endurecen la capa superior. Pero recuerden, si usted endureció la capa superior y no la capa inferior, no la va a poder endurecer nunca. Resulta que usted tiene el concreto de la misma losa en la parte superior, que es más frágil, más duro, más bonito, más liso y tiene un modo de elasticidad diferente al del concreto que está inmediatamente en esa misma losa en la parte de abajo. Y esto también puede generar fisuras y grietas. Por eso el diseño de las juntas es muy importante. Entonces, la rugosidad también tiene que ver con el acabado de los pavimentos. Recuerden que se les pasan como unos cepillos. Hay cepillos ya estandarizados que es como si se le dejaran unas fisuritas, unas hendiduras, no hablemos de fisuras, unas hendiduras superficiales al concreto para darle rugosidad, para evitar que el agua se empose y a la vez ayuda a que el agua corra por esas hendiduras. Pero también tiene que ser lo suficientemente bien distribuida esa hendidura para que generen un índice de confort a todas las personas que van pasando por su vehículo y no sientan como si estuviese brincando el vehículo, ¿ya? Entonces, todas estas cosas tienen que ser bien diseñadas y bien construidas. Sigue, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok, perfecto. Sigue, por favor. Esto es terrible, estas cosas ocurren, pero ocurren con mucha frecuencia. Ahí normalmente puede ser que el concreto en ese punto tuvo una pelota de arcilla como la que yo encontré, tuvo arena como la que tú encontraste, y esto ocurre y tristemente ocurre con mucha frecuencia. Entonces, este concreto va, o sea, no es concreto,
Eso es una masa y una mazamorra que se aplicó en ese punto. Y esto, así, en épocas donde hay mucho tráfico o lluvia, va a pasar eso, se va a erosionar y le quedan estos huecos, estos cráteres a los pavimentos. Exudación. Recuerde que les dije que los concretos deben curarse con una capa de agua para que los inunde, para que estén sumergidos. Eso casi nadie lo hace. Por eso, la exudación, entonces, cuando el concreto no tiene esta capa de agua y hay mucho calor, el concreto pierde también por el calor intrínseco, el proceso de reactivo del concreto, pierde esta agua, se evapora esta agua, la expulsa esta agua y empezamos a ver este tipo de grietas, ¿sí? Por exudación. Grietas transversales, bueno, que atraviesan la losa de concreto. Esto pueden ser estructurales o pueden ser grietas o fisuras, ¿sí? Pero son transversales. Normalmente, aquí dice que son contracción por cambios térmicos, pero no siempre son por cambios térmicos, puede ser porque la subbase está mal y el paso de las cargas vehiculares va rompiendo poco a poco y va las grietas. Miren, algo importante, no existen grietas inactivas. Hay una literatura que yo estudié y decía, clasifican, entre otras clasificaciones, grietas activas e inactivas. No existen grietas inactivas. ¿Por qué no existen grietas inactivas? O sea, la grieta inactiva, dice alguna literatura, es aquella que apareció y se quedó estática. Eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque todo material está expuesto a cambios de temperatura. Usted tiene aquí el aire acondicionado adentro y usted toca esa pared del lado afuera caliente por los rayos solares. Y eso pasa en la fachada de todos los edificios. Entre más alto, peor. Usted tiene aire acondicionado, porque hoy en día cualquiera, hasta una persona de estrato 1 o 2, tiene aire acondicionado en su casa. Y resulta que tiene aire acondicionado al interior, pero al exterior, tremendo calor. Entonces hay unos gradientes de temperatura. Entonces, estos materiales, sea concreto, sea, porque acuérdense que hoy en día hay muchos edificios con muros delgados de concreto, de 20, 30 pisos, 18 pisos, con muritos de 10 centímetros, con una malla electrosoldada en el centro. Estos muros son muros de cortante. Estos muros estructuralmente los permite el reglamento sismo resistente, que en otra charla, o de pronto ahorita que hablemos de esto, estos muros ya se comprobó que sísmicamente con fuerzas perpendiculares al plano del muro no se comportan bien. Entonces, estos muritos, si están en la fachada, con tremendo sol a las 12 del día y el aire acondicionado al interior, tienen unos gradientes de temperatura que los van a fisurar. Estos muros casi nadie les aplica fibra, casi nadie le coloca acero de refuerzo por temperatura, como debe tener. La norma te dice que tú el acero de temperatura, cuando está expuesto a la intemperie, si más no me equivoco, es 0.0025 o 0.0018. Pero hay un pedacito de los comentarios de la norma que te dice que debes colocarle un porcentaje adicional de acero de refuerzo por temperatura cuando están expuestos a un cambio importante de temperatura o a hielo y deshielo. Una de las cosas, por ejemplo, cuando usted le construye una losa a una fábrica por ejemplo, la fábrica de los pan de bono, ellos, ese proceso tienen unos cuartos que tienen que tener unas temperaturas muy bajas antes de que la masa del pan de bono sea llevada al horno. Entonces, estos concretos que se apliquen no pueden ser concretos normales. Estos concretos tienen que tener, antes se hablaba de inclusores de aire, pero ya se descubrió que los inclusores de aire no son buenos. Entonces, lo ideal es controlar con fibra, baja represión de agua cemento, agregados resistentes a cambio de temperatura. ¿Cuáles son los agregados resistentes a los cambios de temperatura? Los que son de origen volcánico. ¿Por qué? Porque ellos salieron del interior de la Tierra. Y todas esas veces aquí en la cantera que está aquí cerca, llegando a Cartagena, Arroyo Piedra, hay muchas rocas que vienen por unos riachuelos y esas son de origen volcánico. Y yo no sabía. Esas rocas vienen corriendo por el río, por los riachuelos, desde el interior del país y van corriendo y se depositan ahí. Entonces, esas rocas resisten grandes temperaturas.
no se van a partir ni se van a expandir. Entonces, todo esto es importante saber qué tipo de estructura es la que necesitamos nosotros. Si vamos a construir un puente en la ciudad de Bogotá a grandes alturas, es lo mismo que construirlo aquí a la orilla del mar, porque los cambios de las temperaturas en la noche en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, en la noche son muy frías. Hay temperaturas incluso hasta bajo cero. Hay veces que tienen granizo. Entonces, los concretos no pueden ser concretos normales como los que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ojo con todo eso. Digamos, por favor. Fisuras capilares. Esto no. Aquí le llaman fisuras. Recuerden lo que yo les dije. Si son muy delgaditas, pero atraviesan todo el elemento, son grietas. Son grietas. Entonces, una de las razones por las cuales están estas fisuras, hay muchas razones. Yo las he visto en columnas. Y son delgaditas, delgaditas, pero profundas. Y yo mismo no entendía, pero ¿qué pasó ahí? Y hace poquito leí, como yo leo mucho, que si a la columna durante el fragmento inicial, los primeros horas o minutos del concreto después de su aplicación, la formaleta se mueve un poquito, porque ¿qué hacen los maestros? La columna y la formaleta, la formaleta de la columna tiene que estar completamente nivelada y vertical, porque es una columna. Y resulta que cuando ya colocan el concreto, la desajustan, la formaleta, y vieron que quedó un poquito desnivelada. Y cuando el concreto se está secando, ¡uy!, la enderezan y se microfisura el concreto. Y empiezan a ver ustedes estas fisuritas, estos hilitos como capilares, pero es por eso. Y esto yo no lo sabía hasta hace poquito. Y me presentó en muchos casos. Incluso yo mandé a demoler así por unas columnas, porque yo le decía, esto es el problema del concreto. No es el problema del concreto, es el problema del maestro. ¿Está vieron? Entonces, todo esto hay que pensar. Hay veces que esa fisurita se presenta por capilaridad, porque el agua del concreto que está abajo empieza a subir por capilaridad, ni siquiera por temperatura, sino porque hay canículas o pequeños canalitos muy pequeños, y recuerde que el agua, cuando encuentra canalitos muy pequeños, tiende a subir y se llama capilaridad. Entonces, esto también se puede presentar por capilaridad en el concreto. Fisuras de retracción, ya hablamos bastante de eso. Por asentamiento, también ya hablamos de eso. Grieta estructural, ya también hablamos de eso. Bien, digamos porque ya hablamos de esto, que el concreto se expande con el calor y se contrae con el frío, lo que provoca fisuras con el tiempo. Bien, recuerden, ningún concreto es eterno. Ningún concreto dura toda la vida. Los concretos necesitan mantenimiento y revisión. En Estados Unidos hay empresas solamente dedicadas a revisar todo el año los puentes de concreto. También los metálicos, pero esta charla es de concreto. Y ellos están permanentemente con monitoreo, aparatos especiales, con rayos X o rayos ultravioleta, viendo dónde se presentan las grietas, cuál es el comportamiento, el ancho, las miden, miran, apuntan la fecha, cuando esta grieta o esta fisurita se presentó, se le hace un seguimiento y llevamos unos registros. Aquí en Colombia no tenemos registro de nada y los puentes se nos caen. Entonces dice, un puente que tiene ya 80 años estaba mal calculado. Entonces, oye, ¿cómo está mal calculado si duró 80 años? Entonces no podemos comparar la carga de los vehículos hoy en día, ni los problemas, los cambios de temperatura y ataques del medio ambiente que hay hoy en día con los que había 80 años. ¿Y cuántas veces se repotenció, se rehabilitó, se intervino ese puente? Nunca. El puente de la 30. Entonces, si miren los noticieros, aparecí yo como representante de la sociedad de ingenieros, ahí mirando 2 muertos, 4 muertos. Por favor, eso nunca debió pasar. Eso nunca debió pasar. Entonces, ¿ahora qué pasa? Vamos a reforzar vamos a hacer un estudio de patología. No hay plata. No hay plata. No hay plata. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no se hace. Seguimos
pasando, siguen pasando los vehículos por ahí, pero no hay plan. Ahora, ese hueco que se presentó ahí no fue colapso o por el mal comportamiento del puente, pero esto es un puente que tiene 50 años y las estructuras te están diciendo, ya tengo 50 años, ya necesito algo, que me hagas algo. O una mujer que tiene 50 años no se va a maquillar. Se tiene que maquillar porque ya no tiene la arruguita, ya le salió aquí una patica de gallo. Ya es diferente a las niñitas que están jovencitas que ni se maquilla, pero un puente que tenga 50 años, oye, por favor, le han pasado camiones, le han pasado carro mula, tanto mula, le han pasado carritos, carrotes, por favor, ya necesita que le hagan algo, pero no tenemos conciencia de reforzamiento, de mantenimiento, de estructura en nuestro país. Y lo triste es que esto no es solamente para los puentes, es para los edificios también. Ya me contrató la Lonja Nacional para dictar una conferencia porque las estructuras necesitan mantenimiento. Hace poco me decía una administradora, ingeniero Gran, lo que pasa es que usted exagera. Yo he aprendido en mis 20 años de ser administradora de edificios que las constructoras no tienen no tienen la culpa de todos los problemas que tienen los edificios. Es que no le hacen mantenimiento a la estructura del edificio. Y qué bueno que usted entendió eso me gusta. ¿Y usted cuántas veces ha hecho mantenimiento en la estructura de un edificio en sus 20 años? Nunca. ¿Y para qué lo sabe si nunca lo hace? Okay. Entonces, exceso de peso, lo que le decíamos como equipo de la azotea, puede evitar el concreto y causar fracturas. Colocan, yo tengo lástima que no sé si más adelante mi asistente me colocó fotos, unas cargas terribles. Y lo peor es que cuando el edificio se está terminando, los que han estado aquí alguna vez en construcción de edificios altos, la plata se acabó en los últimos pisos. Se acabó. En los últimos pisos, vamos a ver cómo ahorrar en los últimos pisos, porque se acabó el billete. Eso pasa con mucha frecuencia. Y resulta que no han terminado el edificio y ahora no tienen donde poner el poco de viejo que quedaron de la construcción, pero tiran al último piso a la azotea. ¿Qué están haciendo, por favor? Si la azotea tiene que ser la niña de los ojos del edificio porque es la que va a soportar agua, sol, lluvia, paso de las personas si es una terraza, que ahora se utilizan mucho las terrazas en las cubiertas de los edificios, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero lo hacen. Y resulta que una fiesta que usted haga y todo el mundo feliz brincando en esa fiesta, eso genera cargas dinámicas. Está esa losa diseñada para esas cargas dinámicas. Diseñaron, el calculista tuvo en cuenta eso. Las piscinas las colocan en los últimos pisos. Eso pasa mucho. Y resulta que debajo de la piscina hay un apartamento. ¿Qué problema tan grande? Hay infiltraciones. Este señor que compró ese apartamento toda la vida va a tener un karma, como dicen, porque ahí siempre va a haber filtraciones. Un problema eterno. Sigan, por favor. Ah, esta foto sí me gusta. Es una belleza. Mire, aquí está la columna que tiene sacos de fique, que ya no, ya ustedes yo creo que no los conocen. Ahora es puro saco plástico. Pero bueno, póngale saco plástico. Forrando y la columna está tomando agua. Aquí está, le están echando agua y aquí está el hombre echándole. Fíjense que ella está feliz, está bonita, rosadita, robusta. Y esta no le echaron nada. Está toda chupada, horrible, agrietada. Esta es la vida real. Esta figura habla más que 1000 palabras. Porque el concreto en sus primeros 10 días, no 7 días como dice la norma, sus primeros 10 días necesita un cuidado, un curado permanente. No es que cayó agua, como me dijo un amigo, esa losa le ha caído agua. ¿Y por qué le cayó tanta agua? ¿No ves que llovió todos los días? Ajá, pero llovió 1 hora y todo el resto del día, tremendo sol. No, pero le cayó agua en la mañana. Te digo, eso no la curaste, eso no es curado. Eso no es curado. Entonces, mira, esto habla por 1000 palabras. Cuando yo la vi en internet, enseguida la capturé. El curado del concreto. En el proceso
consiste en rociar agua, no es rociar agua, está equivocado, no es rociar agua, es inundar el elemento estructural, sumergir el elemento estructural. O sea, no es rociar agua sobre el concreto para mantener un buen contenido de humedad y temperatura durante su proceso de hidratación y lograr su resistencia de diseño. Si no hay un buen curado, los concretos pueden perder hasta el 30% de su resistencia para el cual fue diseñado. Ingeniero, en la concretera me vendió a mí un concreto de 4.000 PSI. ¿Lo curaste? No. Eso tiene 40 menos el 30%, 4 por el 12, lo que tiene son 2.800 PSI. Ya. No, yo metí los cilindros, yo hice el ensayo de los cilindros. Pero es que los cilindros, dice la norma, que usted tiene que sumergirlos en agua y después enviarlos al laboratorio para ser sometidos a la rotura, para determinar la resistencia. Pero usted ni siquiera le echó un poquito de agua a esa losa o a esa columna. Usted no tiene un concreto igual al de los cilindros que usted mandó a ensayar en contenido. El periodo del curado recomendado puede variar. Eso está mal. La norma dice que mínimo son 7 días y la norma es ley de la República. 7 días. Pero aquí dice una cosa buena, de 7 a 14. Yo le digo mínimo 10 días, de 10 a 14. Para que el cemento ordinario Portland, que es el cemento que utilizamos nosotros, se llama Portland porque fue inventado en la ciudad de Portland, en Estados Unidos. Este periodo puede ajustarse en función del tipo de cemento y de las condiciones ambientales. Bueno, si le aplican un acelerante y lo curan bien, el concreto a los 2 o 3 días puede tener la resistencia de diseño. Pero tiene que estar bien curado, independiente si tiene acelerantes o no tiene acelerantes. Bien, sigue por favor. Algunos beneficios clave del curado del concreto. Resistencia y durabilidad. Volvemos a la palabra durabilidad. Hoy yo quisiera minimizar la palabra resistencia, aumentar el concepto de la durabilidad. El curado garantiza que el concreto alcance su máxima resistencia y durabilidad. Sin el curado adecuado, el concreto puede ser más susceptible a fisurarse o gritarse, lo que veíamos anteriormente. Control de tensiones. El proceso de curado ayuda a reducir tensiones internas en el concreto, lo que contribuye a su estabilidad y evita fisuras prematuras. Recuerden, el concreto teóricamente no resiste fuerzas a tensión, esfuerzos a tensión. En su primera etapa, menos todavía. Pero durante su vida útil, el concreto puede resistir, después de ya bien curado, puesto en servicio, bien tratado, después de los 28 días, puede ser sometido a fuerzas de tracción. Pero ninguna puede superar más del 10 al 15% de la resistencia a la compresión del concreto. Y eso se lo digo. Ustedes tienen que tener cuidado con esto, porque se te va a fisurar. Esto no es esto lo que quieres decir aquí. Te lo estoy diciendo para que tengan cuidado y evitar. ¿Qué ocurre con frecuencia? Tiene un edificio viejo donde vivía tía Juana con la señora Petra. Toda la vida fue un edificio habitacional para seres humanos normales y hoy en día ese mismo edificio es un centro comercial. ¿Lo reforzaron? No. Y usted ve la pila de las placas de arroz así de grandota en el mismo edificio que antes vivía la señora Petra, la señora Juana y los hijitos de ella. Era habitacional, era residencial. ¿Cómo le van a meter 60 placas de arroz ahora? Esto pasa con mucha frecuencia. Ya. Entonces, ¿el concreto se va a agrietar o no se va a agrietar? Se agrieta. ¿Puede colapsar? Claro que puede colapsar. Entonces, no hablemos de concreto reforzado ahora, porque es claro que esa losa no fue diseñada para soportar esas cargas y el acero de refuerzo es insuficiente. Luego, ahí entramos a hablar de resistencia. Entonces, ya eso no resiste esas cargas. Y ahí vienen los problemas, los colapsos, las muertes, y lo estamos viendo con mucha frecuencia. ¿Sí? Calidad de la superficie. Un buen curado mejora la calidad de superficie del concreto, evitando defectos y proporcionando una apariencia más uniforme. Cuando hablábamos del índice de confort en los pavimentos de concreto normalmente en las losas de parqueadero, en los edificios o centros comerciales, debe haber una buena un acabado en la superficie, pero también un buen curado para que garantice
esa durabilidad y buena calidad de la superficie del concreto. Reducción de retracción, el curado adecuado minimiza la retracción del concreto, lo que ayuda a prevenir fisuras y aumenta su durabilidad. Si tiene grietas y fisuras, imagínese que usted tenga una raja aquí en el brazo y usted no se la cosan, no le coloquen puntos y usted no le coloquen una venda y usted anda todo el tiempo con la raja esa profunda en el brazo y va a las fiestas, se mete en los baños llenos de orín, oliendo a feo y va con su grieta ahí en el brazo. ¿Qué va a pasar? Todas las bacterias, todos los virus, toda la porquería del medio ambiente donde usted va, penetra en esa grieta y se le va a podrir el brazo. Se le va a salir cáncer, gangrena o cosas parecidas. Lo mismo el concreto. Si el concreto tiene fisuras o grietas, son hendiduras abiertas por donde va a penetrar todo lo que hay en el medio ambiente. Todo, todo. Entonces, resulta que, por ejemplo, cuando hay un tanque de almacenamiento de desechos como materia fecal, que son las plantas de tratamiento de residuales, esos tanques, esa materia fecal se convierte en ácido sulfídrico. Y usted ve que las paredes del tanque, del nivel del agua llena de materia fecal hacia abajo, están intactas. Pero el agua, pero los niveles, los concretos que están sobre los niveles del agua de materia fecal, que no están en contacto directo con el agua de materia fecal, y las tapas de esos tanques están totalmente el concreto deteriorado, se arranca en pedazos, se ve el acero de refuerzo. ¿Por qué? Porque los vapores van hacia arriba y nunca hacia abajo. Se incrustan en las paredes que no están en contacto con esa agua podrida o esa agua llena de materia fecal y bacterias, y se incrusta en los concretos. Y si estos concretos no están diseñados para soportar ese tipo de ataques, usted va, y eso es muy frecuente en plantas de tratamiento de desechos residuales. Y estos concretos se corroen. La palabra es corroer. Todo material en la tierra se corroe, no solo el acero. El concreto se corroe, se come. Y la masa del concreto se desprende, se deteriora. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que hay que aprender. Sigamos la próxima instalación incorrecta del apuntalamiento. Pero de esto hay mucho que hablar. Hoy en día, las formaletas se le dejan al maestro de obra hoy en día hay empresas especializadas en vender y garantizar, entre comillas, que la formaleta te resista las cargas de la losa durante el proceso de construcción. Pero resulta que yo lo he visto, que usted tiene que apuntalar mínimo 2 pisos abajo de la losa que está fundiendo. Y cogen y apuntalan solamente la losa que se va a fundir, y todos los paralelos puntales lo apoyan en la losa inferior, pero esas cargas no la transmiten a la segunda losa inferior, sino lo dejan hasta ahí. Y si usted saca cuenta, el peso de esa losa de concreto siempre es mayor que la carga viva, e incluso con la carga viva y muerta sumadas del diseño para el cual está la losa de abajo. Pero además la losa de abajo no tiene 28 días, sino tiene 7 días. Entonces, no diseñan la formaleta ni los parales para resistir esta carga, pero a la vez tampoco te la transmiten a otra losa inferior, solamente a una sola losa. Y esta losa que está recibiendo estas cargas se te va a fisurar y a deformar. Eso lo he visto muchas veces. Si hay luces largas, pues es más crítico la situación. Entonces, es importante el apuntalamiento. Otra cosa que pasa, donde hay vigas sísmicas o vigas de carga, estas van a tener mucho más acero de refuerzo. Por supuesto, es importante que en la formaleta por debajo, por seguridad, se le coloquen más puntales debajo de esa losa. Incluso, aunque el cálculo de la formaleta te diga que no lo necesita.
porque esas losas, esas vigas, siempre son más pesadas por la concentración de acero de refuerzo que tienen. Bueno, muros de contención. Resulta que en muros de contención los empujes del concreto son triangulares, como el agua, pero es un concreto que tiene un comportamiento, recuerden que les dije en sus primeros inicios, como coloidal, como una gelatina, pero estos empujes son reales porque el concreto todavía no ha fraguado, tiene un comportamiento inicial como un líquido y después en las primeras horas se va comportando como un material coloidal, pero él está empujando la formaleta, él está empujando. Luego, estos parales que se aplican, por ejemplo, aquí en este caso, deben ser diseñados para soportar esos empujes. ¿Dónde está la mayor concentración de un empuje cuando tú tienes una formaleta de concreto? En el pie y al tercio medio inferior. Es como si fuese un comportamiento de un líquido, porque él se va a comportar como un líquido inicialmente. Ya, que son empujes triangulares. Entonces, es importante. Hay gente que le coloca, por ejemplo, este paral solamente y aquí no le colocan nada. Supóngase usted que esté a la altura del muro de aquí hasta acá y tampoco le colocan parales en el pie. Los muros de contención tienen que tener algún tipo de apuntalamiento en el pie para restringir el desplazamiento del pie, porque ahí están las mayores cargas. Ahí están las mayores cargas en el pie del muro. Vamos a seguir. Esa foto no era la que yo quería mostrar. Estos apuntalamientos que están mostrando aquí son para evitar que estos muros se caigan, pero no es en la capa constructiva, ¿verdad? Esta no es la foto que yo quería mostrar, porque estos parales son para evitar colapso de los muros que están en proceso de demolición o cuando ha habido algún sismo o algo parecido, ¿verdad? O cuando ya ha habido un colapso parcial. Pero sí les quería decir que todos estos parales en diagonal deben calcularse, deben resistir las fuerzas horizontales cuando se va a fundir un muro de contención o un muro cualquiera en concreto reforzado. Sigue, por favor. Sigue, sigue. Bueno, importancia del vibrador del concreto. Déjamelo ahí, anterior. Importancia. Esto, antes de que el concreto empiece a fraguar, la actividad más importante es el vibrador. Hoy en día hay concretos autocompactantes, autocompactados. Yo nunca los he utilizado. Me dicen que son buenos. Ellos no necesitan vibrarse. Pero estos concretos tienen que garantizarse que entre entre toda la ramificación, el entramado de hacer un refuerzo que hay, entre todos esos espacios, ¿verdad? Entonces no es fácil. El proceso de vibración del concreto en la construcción es de vital importancia, especialmente al hablar de durabilidad de la estructura. El vibrado te saca las burbujitas de aire que todo concreto trae. No existe un concreto que no tenga burbujitas de aire. Yo creo que hasta los autocompactantes tienen burbujitas de aire. ¿Eso qué es una burbuja de aire? Un vacío. Usted no puede dejar esas burbujas de aire dentro del concreto. Tiene que sacarlas. ¿Cómo las va a sacar? Con un buen vibrador. Pero el vibrador no es el pelado Juancho que está allá barriendo la puerta. Juancho, ven acá, déjame barrer la puerta, aquí. Es un error gravísimo que se comete en la obra. El hombre que va a vibrar un concreto tiene que estar entrenado. Tiene que haber sido entrenado para vibrar. ¿Por qué? La vibración tiene que estar aproximadamente a 15 o 10 centímetros formando una cuadrícula imaginaria donde el hombre mete el vibrador a una capa de concreto, lo saca y vuelve y lo mete sin arrastrarlo a 10 o 15 centímetros, formando una cuadrícula imaginaria. Y la parte que ya se vibró no se vuelve a vibrar. Entonces, como normalmente nosotros, cuando son elementos de 30, 40, 50 centímetros o columnas, vamos aplicando los concretos en capa, tienes que tener cuidado que el concreto penetre, el vibrador penetre en una capa y cuando la siguiente capa venga, le estoy diciendo que esto no es fácil, la puntica del vibrador penetre en la capa anterior, pero no puedes meter el vibrador en la capa anterior, que ya fue vibrado, volverlo a meter de nuevo, porque lo que hace es dispersar las moléculas del concreto, de algo que ya fue vibrado. Entonces, cuando hay una sobrevibración, lo que hace es dispersar las moléculas del concreto y separas el agua de las piedras y de la arena. Cuando hay una sobrevibración.
Por eso tienes también que saber qué tipo de vibrador está usando, si es de aguja, el diámetro del cuerpo que se mete en el concreto, para poder saber también el tiempo que tú vas a aplicar. Son aproximadamente 5 segundos a 10 segundos por penetración, y vuelves y lo sacas, y vuelves y lo metes. Esa acostumbra a usar el vibrador acostado, meterlo acostado, en diagonal, como el tipo le da la gana. Si encontró una varilla aquí, ya no puede pasar, ahí no vibra, y eso es un error. Los concretos tienen que vibrarse. Así exista un tupido entramado de cero de refuerzo. Por eso hay diferentes diámetros de elementos de vibrador para que penetre, y usted tiene que tener cuidado. La norma lo dice claramente. La separación del acero de refuerzo también depende del diámetro del vibrador que usted va a utilizar. El vibrador es importantísimo y necesario. Lo que usted no vibra no está compactado. Lo que usted no vibra no tiene resistencia como se diseñó o como se compró, o como dice el proveedor que le vendió a usted. Sigue, por favor. Ahí está. Resultado de una mala vibración. Columna con unos hormigueros terribles, unos vacíos terribles, porque el concreto no llega, el vibrador no llegó hasta el final de la columna o el muro de concreto, y vean todo lo que pasa. Vean. Acero expuesto que si no lo arreglan se va a corroer fácilmente después, y todo esto se va a contaminar. Vean. Aquí también el acero expuesto, y todo esto son hormigas. ¿Cómo lo vamos a resolver este problema? ¿Vamos a demoler eso? No, porque es posible que toda esta zona de aquí esté bien vibrada y esta zona no. Entonces, vamos a demoler solamente la parte que quedó con hormigueros. Y hay que demoler formando cavidades rectangulares, no demoler por demoler, no demoler porque hay cualquier figura geométrica me quedó ahí. No, señor, tiene que tratar de formar rectángulos, polígonos, que nos permitan que el concreto de reparación penetre y forme y quede encapsulado dentro de el elemento estructural aplicado. Bien, entonces todo esto trae su ciencia. No podemos dejarlo en manos del maestro de obra. Vamos a echarle concreto a ese hueco que quedó ahí, ya, para que no lo vea el ingeniero. Un momentico, que me desencofra cuando yo esté aquí. Y si yo no estoy, por cualquier razón, tómenme un registro fotográfico cuando esté desencofrando un video y me lo manden directo a mi celular. Si no, yo no lo acepto a usted. No me tape eso. ¿Quién manda? ¿Usted o manda el maestro de obra? Por eso usted nunca se ponga a tomar cerveza con el maestro de obra, porque el maestro de obra te pagó la cerveza y ya te compró. Acepte eso. Siga, por favor. Consecuencias de no realizar correctamente el curado del concreto. Esto que está aplicando este señor aquí se llama antisol. El antisol viene color blanco, color rojo, color rosado. Yo recomiendo siempre, si va a utilizar antisol, que a mí no me gusta en este clima, un color rojo o rosado, que se vea, porque el color blanco, cuando la película es delgada, se pierde el color y no sabes tú dónde lo aplicas, ¿verdad? Ahora, yo en estos climas, y si hay vientos, recomiendo que el antisol se aplique 2 o 3 veces al día, dependiendo de la temperatura que haya. Y por si acaso, yo aplico agua también. Entonces, esto es una cosa que les quería decir. La consecuencia principal de no efectuar el curado del hormigón es que pierde resistencia final. Esto se debe a que no hay suficiente agua para que se endurezca el hormigón, ya que parte del cemento no reacciona. ¿Qué les dije yo? Que lo que reacciona en un concreto es el cemento y el agua. No es la arena, la piedra, ni las adiciones que tiene el concreto. ¿Sí? Sin embargo, no es la única consecuencia, ya que la durabilidad también se ve afectada por la estructura o la superficie. Seguramente el hormigón en unos años no tenga la calidad que debería tener. Esto se debe a que las capas superficiales incrementan su porosidad debido a que el agua evaporada deja espacios al aire
y por ello se produce una degradación prematura del hormigón. Bueno, usted no vibró bien o no vibró, quedaron las burbujitas de aire. El aire tiene menos densidad que el concreto cuando está en sus primeros tiempos de fraguado, que es estado líquido o estado gelatinoso o colesterol. Esta burbujita de agua que tiende a hacer, a subir a la superficie, ¿verdad? Como cualquier burbuja de aire dentro del agua, tiende a subir. Entonces, cuando ella sube, va dejando unas canículas, un espacio, unas canalitas. Y esas canalitas son vacíos, que se generan grietas o fisuras. Y si esa grieta o fisura es superficial, ¿qué va a hacer? Todo lo que esté en el medio ambiente, en el futuro, por ahí va a entrar. Lo que yo les decía, que tiene una grieta en el brazo y está todo el tiempo expuesta, por ahí le entra toda la porquería del medio ambiente donde usted vaya. ¿Sí? Si usted tiene una grieta aquí en el brazo y no se la cubre, no se la cura, usted va a tener una grieta y el que está fumando cigarrillos le echa la nicotina y las porquerías que él bota ahí. Va a una fiesta, va a un baño y el baño se dañó y están todos esos olores y todas esas bacterias y virus y ahí le entra. Igual, así pasa en los concretos. Igualito, ¿verdad? Entonces, por eso es importante curar para evitar que estas burbujitas de aire queden dentro del concreto y creen vacíos, sobre todo en la superficie del concreto. Sigue, por favor. Bueno, otra cosa también importante es que el agua del concreto que está diseñada para que reaccione con el cemento, si no cura en el concreto, ella se evapora y si se evapora, también va a crear vacíos y a la vez no va a permitir que el cemento reaccione con el agua porque ya se evaporó. Entonces va a haber una porción de cemento, un porcentaje de cemento que no reacciona con ningún agua porque no tiene la suficientemente agua. Entonces, el curado también te permite que no se pierda esa agua que está allá adentro, necesaria para la reacción del cemento, que no se pierda por evaporación. ¿Bien? Aquí está el reglamento sismoresistente, lo que dice. Luego el curado es que obligatorio. ¿Bien? Lo mismo que el vibrado. Son obligatorios, lo dice el reglamento sismoresistente. Esto se lo van a entregar a ustedes, no voy a profundizar aquí, pero mira, aquí hay una cosa importante. A menos que el curado se realice de acuerdo al capítulo de 5.11.13, que ahí dice curado acelerado, el concreto debe mantenerse a una temperatura por encima de 10 grados centígrados en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días. Aquí es donde yo les digo, los concretos de hoy en día son mínimo 10 días. Mínimo, ¿verdad? Después de colocación, excepto para concretos de alta resistencia inicial, o sea, concretos acelerados. ¿Sí? Entonces, los concretos acelerados, usted va a tener, cúrelos, pero su resistencia inicial va a ser mayor. Una de las cosas que hacemos los diseñadores estructurales es, yo puedo diseñar, y lo hacen muchos estructuristas, una columna en mi programa de computador con concretos de 4000. Pero yo le puedo colocar en el plano estructural que me deben colocar en obras concretos de 5000. Y no le digo al cliente que yo calculé con concretos de 4000. ¿Por qué? Porque normalmente las columnas son los elementos más maltratados y que se desencofran más rápidamente. Entonces pierden resistencia, pero como ya yo garanticé esa resistencia, al decirle a mi cliente en los planos que debe colocar concreto de 5000, pero yo calculé concretos de 4000, entonces yo voy a la serie. ¿Cuáles son los elementos estructurales más importantes de un edificio? ¿Las vigas o las columnas? ¿Y si se cae la columna? ¿Y si se cae la viga? Entonces, primero, general, la columna es más importante. Así en general. Pero usted tiene que ver, cuando hay redundancia, ¿qué dice la norma? Que es cuando no hay otra columna que te pueda soportar las cargas en caso de que falle una columna cualquiera. Eso es ausencia de redundancia. Por ejemplo, usted no es redundante, usted tiene dos piernas. Y el hombre que por cualquier razón tiene una sola pierna es muy, muy, muy irredundante. Imagínese usted un edificio. Entonces usted tiene esta columna y esta columna.
pero usted no es redundante. ¿Por qué? Porque apenas usted le quiten esta pierna, se golpea esta pierna, se cae. Usted no tiene la muleta, no tiene el bastón para ayudarse. Usted no es redundante. Así tiene que analizar. Si usted tuviese 3 piernas o un compañero aquí que estuviera agarrado con usted, tiene 4 piernas, 4 columnas, si te falla una, tú te agarras del otro. Entonces ya hay redundancia. Si usted tiene 2 piernas nada más, hay ausencia de redundancia. Eso es lo que dice la norma. Usted tiene que tener cuidado. Si yo tengo un edificio donde las luces son de 4 metros, 5, 6 metros máximo, y tiene bastantes columnas, normalmente si me falla una, no hay problema. Ya, porque el reglamento sismo resistente en el diseño y cálculo estructural está diseñado para que cuando una columna falle, las otras te lo soporten, a no ser que haya ausencia de redundancia. Y en el cálculo estructural te lo castiga con un coeficiente de 0.75. Bastante acero y bastante hierro. Bien, entonces, volviendo a este tema, si usted tiene una columna, ¿qué pasó en el caso Space? El edificio Space. No, no. Solamente la norma te habla de ausencia de redundancia por el caso de columnas. Nada más. Ya de pronto necesitan otras cosas, pero en el diseño que nos traje la norma esta tarde, te dice ausencia de redundancia es por columna. Me hace una pregunta. No. Bueno, allá la señorita va a hacerme una pregunta, ¿no? ¿Y por qué no pregunta? Ah, bueno. Entonces, miren, por eso usted tiene que entender cómo se comporta la estructura. Entonces, usted puede decir, no, en este caso lo más importante son las columnas, pero si tiene muchas columnas, ojo, lo más importante puede ser las vigas. Bien, todo esto hay que analizarlo, hay que entenderlo y usted tiene que tener una concepción de cómo funciona la estructura. Por ejemplo, en un puente, ¿qué es más importante? ¿Los apoyos o la viga del puente? ¿Y usted qué dice? ¿La viga o los apoyos del puente? ¿Y si falla un apoyo? ¿Y si falla la viga? ¿Y si fallan los 2 apoyos? Todo es importante en un puente. En un puente es más crítica la situación. Claro. Eso es en caso de que existan otras vigas, ¿verdad? Todo eso hay que analizarlo, pero en un puente todo es más crítico que un edificio. Todo es más crítico. Ya, por eso el diseño estructural de un puente tiene muchas más variables a considerar, muchos más parámetros que considerar. Sigue, por favor. Bueno, esto lo pueden mirar ustedes en la norma, lo pueden leer fácilmente en el reglamento. Ah, bueno, aquí dice gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo tengo las 4:05. ¿Qué hora es? Hasta esta hora era mi charla, hasta las 4. ¿Tienen alguna pregunta en internet? O sea, si yo quisiera, hay mucho por aprender, mucho por explicar. Yo trato de abarcar lo más posible en estas conferencias para poder simplemente crearles a ustedes la inquietud que hay que tener concretos durables, que hay que tener concretos que hoy en día un buen diseño de cálculo estructural ya te absorbe la resistencia, pero una mala construcción es gravísima. Te acorta la vida útil, te da muy poca durabilidad. Entonces, la durabilidad es hoy en día un factor muy, muy importante. Y yo siempre quiero que al terminar esta charla, usted tenga la conciencia que la ingeniería no es una ciencia exacta, ningún concreto es eterno y todo depende de la durabilidad del concreto y las variables de la durable que es este concreto dependen de mucho de esto que nosotros hablamos aquí. Pero vuelvo y le repito, usted como profesional es el que tiene que saber, tiene que sugerir, tiene que obligar muchas veces al cliente a que genere, a que coloque concretos durables. Por ejemplo, yo en todo mi diseño de tanques y piscinas o cualquier elemento que esté almacenando líquido, obligo a mi cliente que le aplique fibra de sintética. Va a garantizar una durabilidad mayor. ¿Qué dice con respecto a los tanques y piscinas la norma? En el capítulo 6.23, relación agua, material cementante 0.45 o menor. Yo les digo,
pongan relación agua material cementante 0.4, porque los cementos de hoy en día son diferentes a aquellos cuando se hizo esa norma. Pregunta para terminar: bodegas o estructuras donde tienen unas luces muy grandes, siempre es mejor estructura metálica, siempre. ¿Ya? Y aquí en la costa predominan los vientos en el diseño de este tipo de estructuras. Normalmente este tipo de estructuras tienen unas alturas superiores a 10 metros y tienen unas luces superiores a 9 o 15 metros. Hace poquito estaba calculando una luz de 50 metros de largo de punta a punta y no tenía columnas en. Creo que después el cliente decidió colocar unas columnas en la mitad. Pero inicialmente el diseño era 50 metros de punta a punta, de eje a eje de columna, y unas luces creo que eran de 25 metros de altura. Entonces aquí el concreto sería antieconómico en todo momento. Ahora, ¿qué pasa? Estamos ahora diseñando y vamos a empezar a construir una bodega. El cliente no quiere que el personal le esté interfiriendo con su negocio. Entonces, imagínense 30 o 40 obreros todo el tiempo echando cemento, llevando concreto, colocando varillas, cuando la misma estructura es metálica, simplemente se aperna o se solda rápidamente, y mientras aquello le iba a generar un trauma para sus clientes, que van a tener que ver una cantidad de gente sucia entrando y saliendo, pues una estructura metálica se arma en las tardes, en la noche y los fines de semana, y se arma rápidamente. Entonces hay que sopesar. La estructura metálica en este caso de la bodega es más costosa, pero no va a traumatizar el proceso de él, de su negocio, de su venta, de sus clientes. Entonces se tomó la decisión que fuese en estructura metálica. Todo depende. Estas decisiones no está escrito nada. Todo depende. Okay. Eso es importante. Las estructuras metálicas obligatoriamente en este medio necesitan más mantenimiento. Pero si la estructura de concreto, como yo les dije que estuve ayer en la casa de un amigo mío que es multimillonario y está a la orilla del mar, tiene una vista espectacular, con todo respeto de los ingenieros que están recién graduados, que no se asesoran, contrató a un muchacho recién graduado para que le construyera la casa, y la casa, que es muy hermosa, está toda en concreto de 3.000 pesos, a la orilla del mar, a 10 metros de la orilla del mar, en una montaña donde la vista es preciosísima. Le digo yo se lo dije ayer, esta casa en 3 años, todo ese acero de tu casa se va a corroer. Le dije, bueno, aplícale unos inhibidores de corrosión, aplícale al concreto donde puedas, perdón, a los acabados donde puedas, una película de hidrófugo para repeler el agua, evitar que el agua y la humedad por lo menos por un tiempo penetren. Entonces ya está construida. Luego esta casa, que está a la orilla del mar, necesita más mantenimiento que una estructura metálica que esté construida en la ciudad. Entonces, todo depende y todo tenemos que analizarlo, pensarlo y asesorarlo. ¿Ven? Yo creo que hasta aquí terminamos. Ha sido suficiente, han aprendido bastante. Si ustedes son inteligentes y aplican lo que están aprendiendo en estos cursos, van a triunfar, van a tener una capacidad superior a cualquier otro profesional. ¿Por qué? Lo que usted aprende aquí no está en los libros. Y si están los libros, no te lo desmenuzan. Entonces, aprovechen. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por soportarme y escucharme. Muy amable. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.